Como un hombre con una llave inglesa y cables de acero intentó desafiar lo inevitable en medio del océano más hostil del mundo. 26 de mayo de 1941, Atlántico Norte, 700 millas al oeste de Brest. Son las 21 horas y 30 minutos cuando el torpedo alcanza la popa del Bismarck. No hay explosión espectacular, solo un golpe sordo que retumba por todo el casco, como si un gigante hubiera dado un puñetazo bajo el agua. En el puente de mando, el almirante Günther Lutyens levanta la vista de las cartas náuticas. Los oficiales intercambian miradas. Todos saben lo que significa ese sonido específico, ese impacto metálico seguido de un silencio demasiado largo. El telegrafista ya está gritando confirmaciones desde su puesto, pero Lutyens no necesita escucharlo. El barco empieza a virar a estribor sin que nadie haya tocado los controles. En la sala de máquinas principal, 3 cubiertas más abajo, el jefe de máquinas, Joseph Stats, siente el golpe a través de las suelas de sus botas. Tiene 42 años, 22 de servicio en la Kriegsmarine, y ha sobrevivido a 2 guerras aprendiendo a distinguir entre los ruidos que puedes ignorar y los que te matan. Este pertenece a la segunda categoría. Se quita los guantes de amianto y camina hacia el intercomunicador, mientras sus hombres ya están corriendo hacia las escotillas de popa. El agua debe estar entrando por algún lado. Siempre entra. La pregunta es qué tan rápido y dónde exactamente. Stats oprime el botón del intercomunicador y escucha la voz del oficial de control de daños, teniente Burkhardt, confirmando lo que ya sospecha: impacto en el compartimento del timón, inundación en curso, pérdida de gobierno. El Bismarck es el acorazado más moderno de la flota alemana. 50.000 toneladas de acero Krupp y tecnología naval de vanguardia. Votado apenas 2 años atrás, incorpora sistemas de compartimentación diseñados para sobrevivir a múltiples impactos. Sus mamparos estancos pueden sellar secciones enteras en segundos. Sus bombas de achique pueden mover 1.200 toneladas de agua por hora. Pero ningún ingeniero en Hamburgo calculó qué pasaría si un torpedo Bristol detonara exactamente bajo el sistema de gobierno, donde los ejes del timón atraviesan el casco y los sellos hidráulicos mantienen el océano fuera. Es el talón de Aquiles del diseño, y un piloto británico llamado John Moffat acaba de encontrarlo volando un biplano obsoleto a 120 nudos bajo la tormenta. Stats baja por la escalerilla de acero hacia el nivel inferior. El aire ya huele diferente, salobre, metálico, con ese toque eléctrico que significa cortocircuitos en alguna parte. Las luces de emergencia parpadean. Un marinero pasa corriendo con una caja de herramientas, el rostro pálido. Stats lo detiene con una mano en el hombro. ¿Dónde está Lehmann? El marinero señala hacia popa con el pulgar. En el compartimento E, jefe. Dice que el eje del timón está atascado a 20 grados. Stats asiente y lo suelta. 20 grados de desviación permanente significa que el barco solo puede girar en círculos amplios hacia la derecha, directo hacia donde la Home Fleet británica está convergiendo con cada minuto que pasa. El Bismarck acaba de convertirse en el blanco más grande y predecible del Atlántico. Camina por el pasillo estrecho donde las tuberías sudan condensación y el suelo de metal vibra con el esfuerzo de las turbinas. Ya sabes cómo es esto. En un acorazado moderno todo está conectado. Todo depende de todo lo demás. El sistema hidráulico del timón se alimenta de bombas que necesitan electricidad. La electricidad viene de generadores que necesitan vapor. El vapor viene de calderas que necesitan aceite combustible y agua destilada. Y todo ese ecosistema mecánico complejo acaba de recibir un golpe precisamente donde no debía recibirlo. Stats ha pasado 2 décadas manteniendo barcos funcionando contra marea y sentido común, pero esto es diferente. Esto es agua salada del Atlántico Norte, entrando a presión en espacios que nunca debieron mojarse. Llega al compartimento E y tiene que agacharse para pasar por la escotilla. El lugar es un caos controlado. 6 hombres trabajan con lámparas portátiles iluminando el pozo del timón, donde el eje principal desaparece hacia la popa, atravesando un mamparo perforado. El agua ya cubre el suelo a la altura de los tobillos y sigue subiendo. Lehmann, el segundo de Stats, está de rodillas junto al eje con una llave de tuercas del tamaño de un antebrazo. Levanta la vista cuando Stats entra. El torpedo destrozó el actuador hidráulico, jefe. El eje quedó trabado en la posición de impacto. Stats se arrodilla junto a él, metiendo las manos en el agua helada para palpar el daño. El eje de acero, grueso como un tronco de árbol, está completamente inmóvil. Normalmente giraría con la presión hidráulica,
moviendo las palas del timón allá afuera en el océano. Ahora es solo una barra de metal atascada que convierte al Bismarck en un juguete roto. ¿Podemos moverlo manualmente?, pregunta Stats. Lehmann niega con la cabeza. Intentamos con palancas, ni 1 milímetro. La presión del agua exterior lo mantiene fijo. Stats se incorpora, mirando alrededor del compartimento. Hay un dato curioso sobre los timones de acorazados que pocos conocen. En los barcos alemanes de esta generación, los diseñadores instalaron sistemas de emergencia manuales derivados de los veleros del siglo XIX, cadenas y polipastos que permitían mover el timón si fallaba la hidráulica. Pero esos sistemas asumen que el eje puede moverse libremente. Asumen que no hay 10.000 toneladas de presión oceánica empujando desde el otro lado de un timón atascado en ángulo. Asumen demasiadas cosas que dejaron de ser ciertas hace 10 minutos. El intercomunicador crepita. Es Burkhardt desde control de daños. Stats, necesitamos una evaluación. ¿Podemos recuperar el gobierno? Stats mira a sus hombres, el agua subiendo, el eje inmóvil. Piensa en su esposa Greta en Kiel, en sus 2 hijos que no lo ven desde que el Bismarck zarpó hace 8 días. Piensa en los 2.200 hombres a bordo que dependen de que este barco pueda maniobrar para esquivar proyectiles, para correr, para llegar a puerto. Oprime el botón del intercomunicador. Denos 30 minutos, vamos a intentar algo. Lehmann lo mira con incredulidad. ¿Qué vamos a intentar, jefe? Stats ya está moviéndose hacia el armario de emergencia empotrado en el mamparo. Vamos a hacer lo que siempre hacemos, Lehmann. Vamos a improvisar un milagro y rezar para que dure lo suficiente. Arriba en cubierta, la tormenta del Atlántico sigue azotando. Las olas rompen sobre la proa del Bismarck en explosiones de espuma blanca. El barco gira lentamente hacia estribor, trazando círculos enormes en el océano oscuro, mientras la noche cae y la Home Fleet se acerca. En el puente, Lütjens sostiene los binoculares mirando el horizonte vacío, sabiendo que no permanecerá vacío por mucho tiempo. El radiooperador recibe mensajes cifrados de Berlín preguntando por la situación. Nadie tiene buenas respuestas todavía. Todo depende de lo que Stats y sus hombres puedan lograr 3 cubiertas más abajo, en un compartimento inundado donde el agua helada sigue subiendo y el tiempo se agota. Stats abre el armario de emergencia y empieza a sacar cables de acero, grilletes, poleas de bloque. Lehmann y los otros mecánicos lo observan en silencio, tratando de entender qué plan está formándose en la mente de su jefe. El agua ya les llega a las pantorrillas. Uno de los hombres, un marinero joven llamado Fischer, bombea con una manguera portátil intentando mantener el nivel bajo, pero es como vaciar el Atlántico con una cuchara. Por cada litro que sacan, entran 3 por las fisuras del mamparo dañado. Stats coloca los cables sobre una mesa de trabajo atornillada al suelo y los examina bajo la luz amarillenta de las lámparas de emergencia. Necesitamos fuerza mecánica pura, dice en voz alta, más para sí mismo que para los demás. Si no podemos mover el eje con la hidráulica, lo moveremos con palancas y ventaja mecánica. Lehmann se acerca, limpiándose las manos grasientas en el mono de trabajo. El eje pesa toneladas, jefe, y tiene toda la presión del océano empujando contra el timón desde afuera. Stats asiente sin dejar de examinar el equipo. Lo sé, por eso vamos a usar el sistema de polipastos de la grúa de carga. Si lo anclamos correctamente, podemos multiplicar la fuerza por 6. Es una solución de astillero, no de combate naval. El tipo de improvisación que harías si tuvieras días y un dique seco, no 30 minutos y un compartimento inundándose. Pero Stats no ve alternativas. El Bismarck tiene 2 opciones: recuperar algo de maniobrabilidad o convertirse en un pato cojo, esperando a que los británicos lo encuentren y lo destruyan sistemáticamente. Dividen el trabajo sin necesidad de muchas palabras. Fischer y otros 2 marineros suben corriendo a buscar más cable y las poleas pesadas del almacén de cubierta. Lehmann empieza a soldar puntos de anclaje en los mamparos de acero. Las chispas naranjas iluminando el compartimento con destellos intermitentes. Stats y el resto del equipo trabajan en el eje mismo, limpiando el área alrededor del punto de bloqueo, buscando cualquier forma de aplicar presión lateral. El ruido es ensordecedor. El zumbido de las bombas de achique, el silbido del soplete de Lehmann, el golpeteo metálico de las herramientas y por debajo de todo eso, el rugido constante del océano contra el casco. Cada ola que rompe contra la popa envía vibraciones por toda la estructura, recordándoles que están trabajando en el estómago de un animal herido.
Hay un detalle técnico que Stats conoce bien. Los timones de los acorazados modernos están diseñados con un sistema de balanceo que distribuye la presión hidrodinámica. Cuando el barco avanza a velocidad, el agua fluye sobre ambos lados de las palas del timón de manera equilibrada. Pero cuando un timón se atasca en ángulo, toda esa presión se concentra en un solo lado, creando una fuerza lateral enorme que hace casi imposible moverlo. Es como intentar cerrar una puerta contra un vendaval. El Bismarck todavía navega a 18 nudos, lo que significa que hay toneladas de presión constante manteniendo ese timón exactamente donde está. Para moverlo, necesitarán generar aún más fuerza en dirección opuesta. Fisher regresa arrastrando una polea triple y más cable. Está empapado de sudor a pesar del frío, respirando fuerte. Las poleas de la grúa principal, jefe, son las más pesadas que encontramos. Stats las inspecciona rápidamente. Son de acero forjado, diseñadas para levantar proyectiles de 400 milímetros desde el almacén hasta las torres. Si algo puede aguantar la tensión que van a aplicar, es esto. Empieza a montar el sistema con movimientos precisos y económicos. Cada grillete tiene que estar en la posición exacta. Cada nudo tiene que ser el correcto. No hay margen para errores porque no habrá segunda oportunidad. El intercomunicador suena otra vez. Esta vez es la voz del capitán Ernst Lindemann, el comandante del Bismarck. Stats, necesito un informe. Los británicos tienen que estar siguiendo nuestro rastro por radar. Si no recuperamos el gobierno pronto, estaremos aquí cuando lleguen al amanecer. Stats no suelta las herramientas. 20 minutos más, capitán. Estamos montando un sistema de tracción mecánica. Hay una pausa. Lindemann debe estar imaginando exactamente lo primitivo que suena eso. Entendido. Avíseme en cuanto tengan algo. La línea se corta. Lehmann termina de soldar el último punto de anclaje y levanta la careta del soplete. Su rostro está negro de hollín. Listo por este lado, jefe. Montan el sistema entre todos, trabajando con la coordinación de un equipo de cirujanos. El cable principal va desde el eje del timón. Pasa por la primera polea anclada al mamparo de babor. Sube hasta una segunda polea en el techo del compartimento. Baja hasta una tercera polea anclada al suelo. Y finalmente se conecta a un cabrestante manual que 4 hombres podrán girar juntos. Es un aparejo de fuerza multiplicada, el mismo principio que usaban los constructores de pirámides hace 4000 años. Física pura. Sacrificas velocidad y distancia para ganar fuerza. Si funciona, podrán aplicar suficiente presión lateral para liberar el eje atascado. Si no funciona, el cable se romperá o los anclajes se desprenderán del mamparo y habrán perdido media hora preciosa para nada. Stats comprueba cada conexión personalmente, tirando de cada grillete, inspeccionando cada polea. Ya sabes el dicho, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. En este caso tienen 8 eslabones y cualquiera podría fallar. El agua en el compartimento ahora les llega casi a las rodillas. Las bombas portátiles ya no pueden con el flujo. Stats decide ignorarlo. O esto funciona en los próximos minutos o nada importará de todas formas. Posiciones, ordena. 4 hombres se colocan alrededor del cabrestante, agarrando las manijas. Lehmann se queda junto al eje con una palanca larga, listo para sentir cualquier movimiento. Fisher controla la tensión del cable principal, asegurándose de que no se enrede en las poleas. A mi señal, dice Stats, colocándose donde puede ver todo el sistema. Despacio y constante. Si algo empieza a ceder, paren inmediatamente. Los hombres asienten. Stats levanta la mano. Ahora. Empiezan a girar el cabrestante. Los músculos se tensan bajo los monos de trabajo empapados. El cable comienza a enrollarse centímetro a centímetro. Las poleas chirrían bajo la carga creciente. El cable se estira. Las fibras de acero comprimiéndose bajo tensiones para las que casi no fueron diseñadas. Stat observa el punto donde el cable se conecta al eje del timón. Todavía no hay movimiento. Siguen girando. El compartimento se llena del sonido metálico del cabrestante, del crujido del cable, de la respiración pesada de los hombres. ¡Más fuerza!, ordena Stats. Los hombres se inclinan sobre las manijas, poniendo todo su peso. Fisher grita una advertencia. El cable se está estirando demasiado. Pero Stats no les dice que paren. Lehmann tiene la mano sobre el eje, esperando, y de repente sus ojos se abren. ¡Algo se movió! ¡Sentí algo! Es apenas 1 milímetro, tal vez menos, pero es movimiento. Stats siente una descarga de adrenalina. No paren, sigan girando. El cabrestante gira otra vuelta completa. Otra. El sonido cambia. Ahora hay un gemido profundo viniendo del eje.
Metal contra metal bajo presión extrema. Algo está cediendo allá dentro, en el mecanismo dañado. Las poleas superiores empiezan a balancearse con la tensión. Y entonces sucede. Con un crujido seco que resuena por todo el compartimento, el aje se mueve 3 centímetros hacia babor. Los hombres casi caen del cabrestante por la liberación súbita de tensión. Lehman grita de júbilo. ¡Se movió! ¡El maldito eje se movió! Pero Stats no celebra todavía. 3 centímetros no son suficientes. Necesitan liberar el eje por completo. Necesitan que pueda girar libremente aunque sea dentro de un rango limitado. Otra vez, ordena. Vuelvan a tensar, despacio. Recomienzan el proceso. Esta vez el eje responde un poco más rápido. 5 centímetros más. 10. Lehman usa la palanca larga para ayudar, haciendo presión desde otro ángulo. El sistema improvisado está funcionando. Contra toda lógica, contra toda probabilidad, están moviendo un componente de varias toneladas usando cables, poleas y músculo humano en medio de un compartimento inundado en el Atlántico Norte. 15 minutos después, el eje ha recuperado 30 grados de movimiento lateral. No es mucho. No es ni cerca de la libertad total que necesitarían para un control preciso. Pero es suficiente para que el Bismarck pueda intentar correcciones parciales, para que no esté condenado a girar en círculos eternos. Stat hace una señal y los hombres sueltan el cabrestante, dejándose caer contra los mamparos, exhaustos. El agua ahora les llega a las rodillas, fría como hielo. Fisher tiene las manos sangrando por las ampollas de girar el cabrestante. Nadie dice nada por un momento. Solo respiran y escuchan el crujido del cable tensado, manteniendo el eje en su nueva posición. Stats camina hasta el intercomunicador, dejando un rastro de agua. Oprime el botón. Capitán Lindemann. El eje del timón tiene movilidad limitada, aproximadamente 30 grados de rango. No es control completo, pero debería darles algo de maniobrabilidad. La respuesta llega casi de inmediato, con un tono de alivio apenas contenido en la voz de Lindemann. Excelente trabajo, jefe. Vamos a probarlo ahora mismo. Mantengan esa configuración estable. El barco entero se estremece cuando el puente intenta mover el timón. Arriba, en la sala de control, los oficiales observan los indicadores con el aliento contenido. El Bismarck responde. Lentamente, torpemente, pero responde. Los círculos se vuelven menos cerrados. El rumbo puede ajustarse en pequeños incrementos. No es suficiente para evadir torpedos o maniobrar en combate, pero es suficiente para comprar tiempo. En el compartimento E, Stats mira su trabajo. El sistema de poleas y cables que acaba de improvisar mantiene el eje en posición como un vendaje aplicado a una herida arterial. Funcionará por unas horas si tienen suerte, tal vez hasta el amanecer. Tal vez lo suficiente para que el Bismarck llegue a aguas donde la Luftwaffe pueda proporcionar cobertura aérea. Tal vez. Lehman se acerca, limpiándose la cara con un trapo. ¿Crees que aguante, jefe? Stats mira el cable tensado, las poleas temblando con cada movimiento del barco, el agua subiendo. Aguantará lo que tenga que aguantar, responde. No es una respuesta, pero es lo único honesto que puede decir. El Bismarck navega ahora con un rumbo casi estable, corrigiendo su trayectoria en ajustes pequeños y dolorosos. Arriba en el puente, los oficiales trabajan los controles como cirujanos operando con guantes demasiado gruesos. Cada orden al timón tiene que anticiparse con segundos de adelanto, calculando la respuesta lenta del sistema improvisado. Lindemann permanece junto a la ventana central, observando la brújula giroscópica. El barco ya no gira en círculos, pero tampoco obedece con la precisión que necesitarían para un combate. Es como montar un caballo con una pata rota. Técnicamente te mueves, pero cada paso puede ser el último. En el compartimento E, Stats establece un sistema de turnos. 2 hombres permanecen constantemente monitoreando el cable y las poleas, verificando la tensión, buscando señales de fatiga en el metal. El agua ha dejado de subir gracias a las bombas de achique trabajando al máximo, pero tampoco baja. Se ha estabilizado a la altura de las rodillas, fría y negra, oliendo a aceite y sal. Lehman instala una lámpara portátil adicional enfocada directamente al punto donde el cable se conecta con el eje. Si algo va a fallar, será ahí primero, y necesitan verlo antes de que suceda. Fisher se ofrece para el primer turno de vigilancia junto con un mecánico veterano llamado Reinhardt. Stats acepta y organiza al resto del equipo para que descansen en turnos de 2 horas. No es descanso real. Nadie puede dormir sabiendo lo que están esperando, pero al menos pueden sentarse y sacar los pies del agua helada por un rato. Él mismo sube a la sala de máquinas principal para revisar el resto de los sistemas.
Las turbinas siguen funcionando sin problemas. Las calderas mantienen presión constante. Los generadores producen electricidad estable. Todo el corazón mecánico del Bismarck late con normalidad, excepto por esa única herida en la popa que podría matarlos a todos. Son las 23 horas cuando Stats se permite 5 minutos de pausa. Se sienta en un banco de metal junto a una caldera, el calor radiante secando su mono empapado. Saca del bolsillo interior una fotografía protegida en un sobre encerado. Greta y los niños frente a su casa en Kiel, tomada el día antes de que el Bismarck zarpara. Su esposa sonríe, pero sus ojos traicionan la preocupación. Los niños, Klaus de 7 años y Anna de 5, sostienen una bandera alemana diminuta. Stats pasa el pulgar sobre sus rostros. Se pregunta si volverá a verlos. Se pregunta si alguien en este barco volverá a ver a sus familias. Guarda la foto y vuelve al trabajo. El intercomunicador general del barco crepita con la voz de Luchens. Atención toda la tripulación. Nuestra posición ha sido comprometida. Los británicos conocen nuestra ubicación aproximada y están cerrando el cerco. La distancia estimada a los elementos principales de su flota es de 150 millas náuticas, reduciendo. Mantengan sus puestos. Confío en cada uno de ustedes. El mensaje se corta. En la sala de máquinas, los hombres intercambian miradas. 150 millas náuticas. A la velocidad actual del Bismarck y de los perseguidores británicos, eso significa contacto en menos de 8 horas, justo después del amanecer. Stats hace cálculos mentales. Su reparación improvisada tiene que aguantar 8 horas mínimo. Tal vez 10 si tienen suerte y pueden maniobrar lo suficiente para mantener distancia. Baja de nuevo al compartimento E. Fisher lo recibe con expresión tensa. Jefe, el cable principal está empezando a deshilacharse. Mire, señala con la linterna. Stats se acerca y ve lo que Fisher ha detectado. En el punto donde el cable pasa por la polea superior, 3 hebras de acero se han roto y sobresalen como pelos erizados. Es el comienzo del final. Los cables de acero fallan de esa manera, hebra por hebra, hasta que la tensión supera lo que queda intacto y todo se rompe de golpe. ¿Cuánto tiempo le damos?, pregunta Fisher. Stats examina el daño cuidadosamente. Depende de cuánto movimiento hagamos. Si mantenemos rumbo estable, tal vez 6 horas. Si tenemos que maniobrar mucho, menos. Informa la situación al puente. Lindemann recibe la noticia en silencio, luego responde. Entendido. Haremos lo posible por mantener cambios de rumbo al mínimo. Pero si los británicos nos alcanzan, tendremos que maniobrar o nos convertiremos en práctica de tiro. Es la verdad simple y brutal. Stats lo sabe. Todos lo saben. Han comprado tiempo, no salvación. El milagro improvisado tiene fecha de caducidad y esa fecha está aproximándose rápido. Hay un dato histórico que los marineros del Bismarck probablemente no conocen en este momento. La Home Fleet británica que los persigue incluye 2 acorazados, el HMS King George V y el HMS Rodney, más varios cruceros y destructores. Llevan cañones de 380 y 405 milímetros respectivamente, suficiente poder de fuego para destrozar el Bismarck si logran acercarse lo suficiente. Y con el timón dañado, el Bismarck no podrá usar su ventaja de velocidad ni su capacidad de maniobra para mantenerlos a distancia. Será un duelo de artillería a corta distancia, el tipo de combate que nadie quiere pero que parece cada vez más inevitable. Stats establece inspecciones cada media hora. Cada 30 minutos, alguien tiene que verificar el cable, las poleas, los puntos de anclaje, el movimiento del eje. Documentan todo en un cuaderno impermeable. Hora, estado del cable, número de hebras rotas, cualquier sonido anormal. Es casi científico, esta observación metódica de su propia condena aproximándose. A la medianoche son 5 hebras rotas. A las 00:30 horas, 8 hebras. La progresión es constante, inexorable. Lehmann sugiere intentar reforzar el cable de alguna manera, tal vez enrollando cable adicional alrededor del punto débil. Pero Stats niega con la cabeza. Si tocamos algo ahora, podríamos acelerar la falla. Dejémoslo trabajar hasta que no pueda más. A las 1 de la madrugada sucede algo inesperado. El mar empieza a calmarse. La tormenta que ha estado azotando el Atlántico durante 2 días finalmente amaina. Las olas disminuyen de altura, el viento se suaviza. Es simultáneamente una bendición y una maldición. Bendición porque el barco se mueve con menos violencia, reduciendo el estrés en el cable. Maldición porque ahora la visibilidad mejorará al amanecer, facilitándoles a los británicos encontrarlos y atacarlos. La naturaleza está eligiendo bando, y no parece ser el alemán.
Stats se permite otro descanso breve a las 2 de la madrugada. Se sienta en el mismo banco, esta vez con una taza de café negro que alguien le trajo de la cocina. El café está tibio y amargo, pero es cafeína, y eso es lo que importa. Reinhardt se une a él, encendiendo un cigarrillo. ¿Crees que llegaremos a Brest, jefe? Stats toma un sorbo de café antes de responder. No lo sé, Reinhardt. Hemos hecho lo que diríamos. El resto depende de cosas fuera de nuestro control. Reinhardt asiente, expulsando humo. Al menos les dimos una oportunidad. Mejor que rendirnos sin pelear. Hay una peculiaridad técnica en los acorazados alemanes de esta era que pocos conocen. Todos llevan provisiones para 30 días de operación continua, incluyendo munición completa para los cañones principales. El Bismarck todavía tiene el 90% de sus proyectiles de 380 milímetros intactos, más de 1000 toneladas de explosivos esperando ser disparados. Tiene suficiente combustible para llegar a Francia. Tiene hombres entrenados y motivados. Tiene todo excepto la capacidad de maniobrar libremente, y resulta que esa única cosa faltante es la que determina todo lo demás. Es casi irónico. El barco más moderno y poderoso de la Kriegsmarine, reducido a la impotencia por un torpedo lanzado desde un biplano que vuela más lento que un automóvil deportivo. A las 3 de la madrugada, Fischer reporta 12 hebras rotas. El cable ha perdido aproximadamente el 20% de su capacidad de carga. Stats hace más cálculos. Si la progresión continúa a esta velocidad, el cable fallará completamente alrededor de las 7 u 8 de la mañana, justo cuando los británicos estarán alcanzándolos. El timing es cruel pero perfectamente lógico. Todo está convergiendo hacia el mismo punto en el tiempo y el espacio. Amanecer, final del cable, llegada de la Home Fleet. Como si el universo hubiera conspirado para que todo termine al mismo tiempo. El Bismarck continúa navegando hacia el sureste, hacia Francia, hacia puertos amigos que podrían también estar en otro planeta, dado lo lejos que parecen ahora. Stats camina por los pasillos estrechos del nivel inferior, verificando sistemas, hablando brevemente con los hombres en sus puestos. Todos saben la situación. No hay pánico. Solo esa resignación tranquila que viene cuando has hecho todo lo posible y ahora solo queda esperar. Los marineros revisan sus equipos de daños. Los artilleros prueban las torretas. Los operadores de radar mantienen sus pantallas barriendo el horizonte en busca de señales que prefieren no encontrar. A las 4 de la madrugada, Stats está de nuevo en el compartimento E cuando escucha un sonido que le hiela la sangre. Es un crujido agudo, metálico, seguido de un chasquido. Lehmann y él se miran. Corren hacia el eje. El cable sigue intacto pero ahora está vibrando visiblemente, temblando bajo la tensión como la cuerda de un instrumento gigante. «Perdimos uno de los anclajes del mamparo», grita Lehmann sobre el ruido. Examina la pared de acero y encuentra lo que temía. Uno de los puntos soldados se ha agrietado, la soldadura cediendo bajo la tensión constante. El sistema está redistribuyendo la carga a los otros puntos de anclaje, pero eso significa más estrés en lugares que ya estaban al límite. No hay nada que puedan hacer excepto observar. Intentar resoldar en este momento sería demasiado arriesgado. Podrían causar una falla completa. Stats toma la decisión de dejar todo como está. El sistema aguantará o no aguantará, pero interferir ahora probablemente haría más daño que bien. Lehmann no discute. Ambos entienden la situación. Han entrado en la fase final del milagro improvisado, esas últimas horas donde la física y el azar determinarán quién vive y quién muere. A las 5 de la madrugada, el horizonte oriental empieza a aclararse. No es todavía el amanecer, pero sí el primer indicio de que la noche está terminando. En el puente, los vigías intensifican su vigilancia. Los operadores de radar reportan contactos a 100 millas náuticas. Los británicos, acercándose. Lutyens envía mensajes cifrados a Berlín actualizando la situación. Las respuestas son palabras de ánimo que no cambian nada. El alto mando puede ordenar lo que quiera, pero aquí en el Atlántico Norte solo importan el cable, el eje, el mar y el amanecer que se aproxima. A las 5:30 de la madrugada, Stats siente el cambio antes de verlo. Es una vibración diferente en el suelo metálico bajo sus pies, un ritmo nuevo en el latido constante del barco. Se incorpora del banco donde estaba sentado, alerta. Fischer también lo nota desde su puesto junto al eje y mira hacia Stats con ojos interrogantes. Algo ha cambiado en la configuración del sistema improvisado. El cable principal ahora oscila con un movimiento pendular apenas perceptible, y ese movimiento no estaba ahí hace 5 minutos.
Stats camina rápidamente hacia el punto de conexión, pisando agua que ahora parece más fría que nunca. Lehman ya está allí con la linterna, iluminando el cable centímetro a centímetro. 19 hebras rotas, anuncia con voz tensa. Estamos casi en el 50% de pérdida estructural. Stats observa el daño. Las hebras de acero sobresalen como alambres de púas, algunas todavía brillantes donde acaban de romperse, otras oxidándose por el contacto con el agua salada. El cable tiene el grosor de un brazo humano, pero está perdiendo su integridad como un organismo enfermo, célula por célula, hebra por hebra. ¿Cuánto tiempo más?, pregunta Fisher desde su posición. Stats no responde de inmediato. Hace cálculos mentales, considerando la tensión, la fatiga del metal, la frecuencia de las fallas. 2 horas, dice finalmente. Tal vez 3 si el mar se mantiene calmo y no tenemos que maniobrar. El intercomunicador interrumpe con la voz del oficial de guardia del puente. Stat, los contactos de radar se están acercando más rápido de lo estimado. Distancia ahora 80 millas náuticas. Podrían estar dentro del alcance visual al amanecer. Stats oprime el botón de respuesta. Entendido. El cable está al límite. Si necesitan maniobras evasivas, háganlo. Pero cada movimiento brusco nos acerca al colapso total. Hay una pausa. Comprendido. Mantendremos rumbo estable el mayor tiempo posible. La línea se corta. Todos en el compartimento saben lo que significa. Cuando los británicos lleguen, el Bismarck tendrá que elegir entre maniobrar y arriesgar perder todo control, o mantener rumbo y convertirse en un blanco estacionario. A las 6 de la madrugada, el primer rayo de luz del día atraviesa las claraboyas superiores del nivel de máquinas. Es un amanecer que nadie en el Bismarck quería ver. Arriba en cubierta, los vigías pueden empezar a distinguir el horizonte contra el cielo aclarando. El mar se ha calmado considerablemente. Las olas ahora son ondulaciones suaves que apenas mecen el casco enorme del acorazado. La visibilidad mejora minuto a minuto. Pronto será perfecta para el combate naval de artillería, y los británicos tienen más cañones, más barcos, y ahora saben exactamente dónde está su presa. En el compartimento E, Reinhardt prepara café fresco en un hornillo eléctrico portátil. Es un gesto absurdo dadas las circunstancias, pero los hombres lo agradecen. Stats acepta una taza y la sostiene con ambas manos, absorbiendo el calor. Mira alrededor del espacio donde han trabajado toda la noche. Las herramientas esparcidas, los cables tensos como nervios expuestos, el agua oscura reflejando las luces de emergencia, sus hombres con rostros grises de agotamiento. Este compartimento se ha convertido en su mundo completo. Aquí han librado su propia batalla privada contra la física y el océano, y por unas horas han ganado. Ahora están perdiendo, despacio pero inevitable. Lehman se acerca con el cuaderno de registro. Jefe, he estado analizando la progresión de fallas. Las hebras se están rompiendo en grupos ahora, no de una en una. Eso significa que la carga está redistribuyéndose de forma desigual. Cuando alcancemos el punto crítico, no será gradual. Todo el cable fallará de golpe. Stats asiente. Lo había sospechado, pero escucharlo confirmado es diferente. ¿Cuál es el punto crítico? 30 hebras rotas, tal vez 32. Después de eso, las hebras restantes no podrán sostener la tensión y se romperán en cascada. Stats hace la cuenta. Están en 19 ahora. 11 hebras más. A la velocidad actual de deterioro, eso significa hora y media, 2 horas máximo. A las 6:30, el sol rompe sobre el horizonte. Es un amanecer hermoso, todo rojos y naranjas reflejados en el Atlántico ahora casi en calma. Desde el puente del Bismarck, la vista es espectacular y terrible al mismo tiempo. Hermosa porque la naturaleza no sabe nada de guerras y destrucción. Terrible porque esa misma luz clara que hace brillar el océano también facilitará a los artilleros británicos calcular distancias y ajustar su puntería. Lindemann permanece en su posición, binoculares colgando del cuello, observando el horizonte sur. Todavía no hay nada visible a simple vista, pero los operadores de radar reportan los contactos acercándose constante e implacable. Hay un dato curioso sobre los radares navales de 1941. Los británicos tienen ventaja tecnológica considerable en este campo. Sus sistemas pueden detectar barcos grandes a 100 millas náuticas en buenas condiciones, mientras que los radares alemanes son menos precisos y tienen menor alcance. El Bismarck puede ver que algo viene, pero los británicos saben exactamente dónde está el Bismarck, su velocidad, su rumbo. Es como jugar ajedrez cuando tu oponente ve todo el tablero
y tú solo ves 3 casillas alrededor de tus piezas. La ventaja es decisiva. A las 7:10, Fisher grita desde su puesto. 24 hebras. Acabamos de perder 5 de golpe. Stats corre hacia el cable. Puede verlo ahora sin necesidad de linterna. Casi la mitad del cable es un manojo de hebras rotas, sobresaliendo en todas direcciones. La parte intacta restante está tensada al máximo, cada fibra de acero vibrando visiblemente. «Todos atrás», ordena Stats. Si esto revienta, el cable rebotará como un látigo. Puede cortar a un hombre por la mitad. Los mecánicos retroceden hacia los mamparos laterales, dejando espacio alrededor del punto de falla inminente. Pero alguien tiene que quedarse cerca para monitorear. Stats se asigna esa tarea a sí mismo. El intercomunicador suena con urgencia. Es Lindemann, y su voz tiene un tono que Stats no había escuchado antes. «Jefe Stats, tenemos contacto visual. 2 acorazados británicos a 30 millas náuticas, acercándose. Van a abrir fuego en menos de 1 hora. Necesito saber si podemos maniobrar cuando empiece el combate». Stats mira el cable moribundo. Cuenta mentalmente las hebras restantes. «Capitán, le daré una respuesta honesta. El cable puede fallar en cualquier momento. Si está intacto cuando empiecen a disparar, tendremos tal vez 2 o 3 maniobras de emergencia antes del colapso total. Después de eso, ninguna». Hay un silencio largo. «Entendido, jefe. Ha hecho todo lo humanamente posible. Prepárese para el combate». Stats cuelga el intercomunicador y se vuelve hacia sus hombres. «Escuchen todos. Vamos a quedarnos aquí y vamos a mantener este sistema funcionando hasta el último segundo posible. Cuando el cable falle, y fallará, todavía tendremos trabajo que hacer. Sellar filtraciones, mantener las bombas funcionando, reparar cualquier daño nuevo que venga. Los artilleros arriba nos necesitan concentrados en lo nuestro para que ellos puedan concentrarse en lo suyo. ¿Entendido?». Los hombres asienten. Nadie hace preguntas. Ya no hay preguntas que hacer. A las 7:15 el mundo cambia. Desde cubierta superior llega el sonido de la alarma general de combate, un aullido electrónico que atraviesa todo el barco. Las compuertas estancas empiezan a cerrarse automáticamente, sellando cada compartimento. Stats y su equipo quedan aislados en el compartimento E, con el agua hasta las rodillas y el cable roto siendo su única conexión con la capacidad del Bismarck de defenderse. Escuchan a través del casco el sonido de las torres principales girando hacia sus objetivos. Los cañones de 380 milímetros se elevan a sus ángulos de disparo. El barco entero se transforma de nave en huida a bestia acorralada preparándose para pelear. Los británicos abren fuego primero. Stats no ve la descarga pero la escucha. Un trueno distante que viaja sobre el agua. 20 segundos después escucha el silbido de los proyectiles cayendo. Ese sonido característico que todos los marineros temen. Las primeras salvas caen cortas, levantando columnas de agua blanca a 200 metros del Bismarck. Los artilleros británicos están ajustando alcance. Tienen tiempo, tienen munición, tienen el control de la situación. El Bismarck responde con sus propias baterías, las torres Anton y Bruno disparando casi simultáneamente. El rugido es ensordecedor incluso 3 cubiertas abajo. Todo el barco se estremece con el retroceso. El compartimento E tiembla y el agua en el suelo forma ondas concéntricas. El cable aguanta. 28 hebras rotas ahora, pero aguanta. Stats observa hipnotizado mientras el metal lucha contra las leyes de la física. Cada disparo de los cañones principales envía vibraciones por toda la estructura. Cada impacto de proyectil británico, cerca o directo, sacude el casco. Y el cable sigue tensado. Las hebras restantes compartiendo una carga para la que nunca fueron diseñadas. Es hermoso en cierta forma, este testamento final de la ingeniería alemana y la voluntad humana. También es totalmente insuficiente. A las 7:30, el Bismarck recibe su primer impacto directo. Es un proyectil de 405 milímetros del HMS Rodney que penetra la superestructura cerca de la torre de mando. La explosión sacude todo el barco. En el compartimento E, las luces se apagan por 2 segundos antes de que los generadores de emergencia tomen el control. Uno de los anclajes del mamparo finalmente cede completamente, arrancándose del acero. El cable se redistribuye violentamente, golpeando contra la polea superior con un sonido metálico aterrador. 30 hebras rotas. Han alcanzado el punto crítico. «¡Todos contra los mamparos!», grita Stats. Los hombres se aplastan contra las paredes laterales. Stats se queda en el centro, observando. El cable vibra como una cuerda de guitarra gigante. 31 hebras. 32.
Puede ver las últimas fibras intactas estirándose, adelgazándose. Sabe lo que viene. Lo ha sabido desde que empezó esta reparación imposible 12 horas atrás. El milagro está terminando. Ha comprado al Bismarck 6 horas de maniobrabilidad limitada, 6 horas de esperanza, 6 horas de vida extra. Ahora la cuenta llega a cero. El cable revienta a las 7:36 de la mañana del 27 de mayo de 1941. Las últimas hebras se rompen simultáneamente con un chasquido como un disparo de rifle. El cable se convierte en un látigo de acero volando por el compartimento a velocidad letal. Golpea la pared de babor arrancando chispas del metal. Rebota y golpea el techo. Finalmente cae al agua con un chapoteo pesado, muerto, inútil. Stats permanece inmóvil, ileso por centímetros. Mira el cable inerte flotando en el agua negra. Se acabó, dice en voz baja. Lehman a su lado asiente. Se acabó. El silencio en el compartimento E dura exactamente 3 segundos antes de que el intercomunicador explote con la voz de Lindemann. Stats, el timón está completamente bloqueado otra vez. No responde en absoluto. Stats camina hacia el intercomunicador pisando sobre el cable muerto, sus botas chapoteando en el agua. Oprime el botón con calma, con una serenidad que viene de haber sabido que este momento llegaría. Capitán, el sistema de tracción mecánica ha fallado. El cable se rompió. No hay nada más que podamos hacer con el timón. Lo siento. Hay una pausa larga al otro lado. Cuando Lindemann responde, su voz suena diferente, más firme, como si una decisión pesada finalmente se hubiera tomado. Entendido, jefe. Gracias por el tiempo que nos dieron. Se lee en ese compartimento y suban a ayudar con el control de daños en cubiertas superiores. Los necesitamos allí ahora. Stats reúne a sus hombres. 6 rostros grises mirándolo en la luz amarillenta de las lámparas de emergencia. Fisher con las manos vendadas. Lehman con hollín de soldadura en las mejillas. Reinhardt, sosteniendo todavía su taza de café ya frío. Sellamos aquí y subimos. Hay trabajo que hacer arriba. Nadie protesta. Nadie mira atrás al cable roto o al eje inmóvil que los derrotó finalmente. Abren la escotilla estanca y uno por uno trepan por la escalerilla hacia el nivel superior. Stats es el último en salir. Antes de cerrar la compuerta, echa un vistazo final al compartimento donde pasaron la noche luchando contra lo inevitable. El agua negra, las herramientas esparcidas, las poleas colgando inútiles. Cierra la escotilla y gira la rueda de sellado con fuerza. Ese capítulo ha terminado. Arriba, el Bismarck está en medio de un infierno. Los proyectiles británicos caen ahora con regularidad, cada salvo ajustada más cerca que la anterior. El HMS King George V y el HMS Rodney han encontrado el alcance y están martillando al acorazado alemán desde diferentes ángulos. Sin capacidad de maniobra, el Bismarck no puede más que absorber el castigo y responder con sus propios cañones. Las torres principales rugen cada 40 segundos, disparando salvas completas. Algunas encuentran su objetivo. La mayoría caen en el océano levantando géiseres inútiles. La aritmética del combate es simple y brutal. 2 acorazados británicos maniobran libremente contra uno alemán que solo puede girar lentamente en círculos. El resultado está escrito antes de empezar. Stats y su equipo emergen en la cubierta principal justo cuando un proyectil de 380 milímetros impacta la torre Caesar en la popa. La explosión es cegadora. Metal retorcido vuela por el aire. Stats empuja a Fisher contra un mamparo mientras fragmentos de blindaje pasan silbando sobre sus cabezas. Cuando el humo se aclara parcialmente, la torre Caesar está destruida. Sus cañones apuntando en ángulos imposibles. Fuego saliendo de las aberturas. Los equipos de control de daños ya están corriendo hacia allá con mangueras y equipo de rescate. Stats guía a sus hombres hacia la estructura central donde el oficial de control de daños, Burkhardt, coordina las operaciones desde un puesto temporal. Burkhardt los ve llegar y señala hacia popa. Stats, tenemos inundación en los compartimentos de proa inferior. Las bombas no pueden con el flujo. Necesitamos sellar los mamparos 6 y 7 o perderemos toda la sección de proa. Stats asiente y corre hacia allá con Lehman y Fisher. Detrás de ellos, otro impacto británico golpea la superestructura. La torre de control recibe un proyectil directo que mata instantáneamente a varios oficiales. El almirante Lutyens está entre los muertos, aunque Stats no lo sabrá hasta después. Ahora solo importa correr, bajar escalerillas, llegar a los mamparos antes de que el agua condene secciones completas del barco. Los compartimentos inferiores de proa
Son un caos de agua entrando a chorros por múltiples perforaciones en el casco. La presión del océano empuja líquido salado a través de grietas que se ensanchan con cada movimiento del barco. Stats evalúa la situación en segundos. No podemos sellar las perforaciones. Son demasiadas y muy grandes. Tenemos que abandonar esta sección y sellar los mamparos 6 y 7 desde el otro lado. Es la decisión correcta, pero significa sacrificar toda la proa inferior del barco. Cientos de toneladas de agua adicional que el Bismarck tendrá que cargar, hundiendo la proa más profundo en el océano. Trabajan rápido, verificando que no hay nadie atrapado en la sección condenada. Luego cerrando las enormes puertas de los mamparos. Son puertas de acero de 30 centímetros de espesor, diseñadas precisamente para esto, para contener el océano cuando el casco falla. Lehman y Fisher giran las ruedas de sellado, mientras Stats verifica los indicadores de presión. Las puertas cierran con un sonido definitivo, como tumbas sellándose. El agua queda del otro lado, golpeando contra el acero pero sin poder avanzar más. Es una victoria pequeña en medio de la derrota mayor. Hay un dato histórico que resume la batalla del Bismarck. El acorazado alemán recibió aproximadamente 400 impactos directos durante el combate final. 400 proyectiles de diversos calibres golpeando un solo barco en menos de 2 horas. Es un volumen de fuego casi inconcebible. Un testamento tanto a la ferocidad británica como a la resistencia del diseño alemán. El Bismarck absorbe un castigo que hundiría a la mayoría de los barcos en 20 minutos. Y sigue flotando. Sigue disparando, sigue negándose a morir fácilmente. Pero hay límites a lo que el acero puede soportar. A las 8:30, Stats está en la cubierta principal ayudando a evacuar heridos de una torre secundaria destruida cuando ve algo que lo deja helado. Humo negro denso está saliendo de las tomas de ventilación de la sala de máquinas principal. ¿Conoce ese humo? Es aceite combustible ardiendo. Sin intercambiar palabras, corre hacia la escalerilla más cercana. Lehman lo sigue. Bajan 3 cubiertas en 10 segundos. Atraviesan pasillos llenos de humo. Llegan a la entrada de la sala de máquinas y encuentran el infierno. Un proyectil británico penetró por arriba y explotó justo encima de los tanques de combustible. El aceite se derramó sobre las calderas calientes y se encendió. Ahora hay fuego por todas partes. Llamas naranjas lamiendo las tuberías. El humo tan denso que apenas se puede respirar. Los maquinistas están luchando con extintores y mangueras, pero están perdiendo. Stats se envuelve la cara con un trapo mojado y se sumerge en el humo. Encuentra a 2 hombres inconscientes junto a una caldera y los arrastra hacia la salida. Lehman hace lo mismo con otro. Las llamas siguen creciendo. Las turbinas empiezan a desacelerarse a medida que las calderas pierden presión. A las 9 de la mañana, el Bismarck está efectivamente muerto en el agua. Las turbinas se han detenido. Los generadores funcionan con energía de emergencia, pero no por mucho tiempo. La mayoría de las torres de artillería están destruidas o sin energía. El barco flota todavía, pero es un cascarón ardiente, tomando agua por docenas de perforaciones, la cubierta inclinándose progresivamente hacia babor. Los británicos siguen disparando, pero con menos intensidad ahora. Pueden ver que su enemigo está acabado. Es solo cuestión de tiempo. Stats emerge a la cubierta superior, tosiendo humo de sus pulmones. El aire fresco del Atlántico nunca había sabido tan dulce. Mira alrededor y apenas reconoce el barco. Todo está destruido, retorcido, ardiendo. Cuerpos yacen bajo lonas improvisadas. Heridos están siendo tratados en cualquier superficie plana disponible. Los marineros siguen en sus puestos, siguiendo órdenes, manteniendo disciplina incluso cuando todo está claramente perdido. Hay algo profundamente humano en esa persistencia, en seguir haciendo tu trabajo cuando el trabajo ya no importa. Encuentra a Lindemann en lo que queda del puente. El capitán está dando órdenes para preparar la evacuación. Los botes salvavidas que aún funcionan están siendo bajados. Los hombres se están poniendo chalecos salvavidas. Lindemann ve a Stats y asiente con respeto. Buen trabajo, jefe. Le dieron a este barco 6 horas más de vida. Eso es más de lo que nadie tenía derecho a esperar. Stats quiere responder algo, pero no encuentra palabras. Lindemann continúa. Vaya con sus hombres. Asegúrese de que tengan chalecos. El agua está a 4 grados. No duraremos mucho, pero hay destructores británicos recogiendo sobrevivientes. Stats reúne a su equipo por última vez. Los 6 hombres que bajaron con él al compartimento 12 horas atrás. Fisher, Lehman, Reinhardt y los otros 3. Están vivos, sucios, exhaustos, pero vivos. Chalecos salvavidas, ordena. Nos quedamos juntos en el agua. Nos ayudamos unos a otros, ¿entendido?
Todos asienten. Se abrazan brevemente. Estos hombres que compartieron una noche imposible en las entrañas de un barco condenado. Luego se separan para buscar chalecos y prepararse para lo que viene. A las 9:30, Lindemann da la orden de abandonar el barco. Los hombres empiezan a saltar al agua helada del Atlántico. Algunos usan los pocos botes que quedan. Otros simplemente saltan y nadan alejándose del casco antes de que los succione al hundirse. Stats se queda hasta casi el final, ayudando a bajar heridos, verificando compartimentos por última vez. Finalmente no queda nadie más que ayudar. El Bismarck está escorado 30 grados a babor, la proa muy hundida, el agua lamiendo la cubierta principal. Es hora de irse. Salta al océano y el frío golpea como un martillo. El chaleco salvavidas lo mantiene a flote, pero el agua está tan helada que roba el aliento de los pulmones. Nada alejándose del barco, buscando a sus hombres. Encuentra a Lehmann flotando a 20 metros. Luego a Fischer. Se agrupan, manteniéndose cerca, conservando calor como pueden. Miran hacia atrás y ven el Bismarck en su agonía final. El barco que fue orgullo de la Kriegsmarine, el acorazado más moderno del mundo, está volcándose lentamente. La popa se levanta del agua mostrando las hélices inmóviles y el timón. Ese maldito timón que causó todo esto, todavía atascado en su ángulo de muerte. A las 10:40 el Bismarck se hunde. Se vuelca completamente, quilla al aire por un momento. Luego se desliza bajo la superficie. El océano se cierra sobre él con un rugido de aire escapando y metal crujiendo. Deja un remolino de aceite y escombros y cientos de hombres flotando en el agua helada. Los destructores británicos HMS Dorsetshire y HMS Maori están recogiendo sobrevivientes, lanzando cuerdas y redes. Stats y su grupo nadan hacia el Dorsetshire. Las manos británicas los suben a bordo. Stats es el último en subir. Cuando sus pies tocan la cubierta del destructor británico, colapsa. Marinos británicos lo envuelven en mantas, le dan té caliente, lo llevan bajo cubierta. De los 2.200 hombres que tripulaban el Bismarck, solo 115 sobreviven. Stats, Lehmann, Fischer y Reinhardt están entre ellos. Los otros dos de su equipo se perdieron en el agua. El frío los tomó antes de que pudieran ser rescatados. Stats se enterará después, cuando puedan contar los sobrevivientes. Por ahora solo tiembla bajo las mantas, bebiendo té azucarado, sintiendo cómo la vida vuelve despacio a sus extremidades entumecidas. Un oficial británico se acerca, un teniente joven que habla alemán básico. Usted trabajó en las máquinas, ¿verdad? Stats asiente. El oficial parece genuinamente curioso. Nuestros pilotos dijeron que golpearon el timón anoche, pero el barco siguió maniobrando durante horas. ¿Cómo lo lograron? Stats lo mira un largo momento. Piensa en el cable, las poleas, el eje terco, las 12 horas trabajando en el agua helada. Piensa en el milagro que no fue suficiente. Improvisamos, dice finalmente. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. El oficial asiente con respeto y se aleja. Días después, en el campo de prisioneros en Inglaterra, Stats recibe noticias de su familia. Greta y los niños están bien. Kiel ha sido bombardeada, pero su casa está intacta. Podrá escribirles. Eventualmente, cuando termine la guerra, podrá volver. Es más de lo que muchos tendrán. Esa noche, en el barracón, Lehmann se sienta junto a él. No hablan del Bismarck. No hablan del cable o del timón o de las 6 horas que robaron al destino. Simplemente se sientan en silencio. Dos hombres que compartieron algo que nadie más entenderá jamás. Un milagro improvisado en la oscuridad que compró tiempo pero no salvación, que cambió todo y nada al mismo tiempo. El Atlántico Norte guarda el Bismarck a casi 5.000 metros de profundidad. Allí permanecerá, con el timón todavía atascado, hasta que exploradores lo encuentren décadas después. Verán el daño, estudiarán los restos, tratarán de entender exactamente qué pasó en esas últimas horas. Nunca sabrán del cable improvisado de Stats, de las poleas y los anclajes soldados, del milagro de ingeniería que mantuvo al gigante vivo 6 horas más. Esa historia vive solo en la memoria de los 115 sobrevivientes, cada vez menos con cada año que pasa, hasta que finalmente solo queda el silencio del océano y el acero hundido descansando en la oscuridad eterna.